Listo. Por favor, ubique o elija alguna frase o comentario que le hayan dicho cuando era pequeño y que recuerde de manera constante o de forma especial. Yo creo que el único que recuerdo, o bueno, pues el más importante tal vez, es que mis tías, mi mamá y siempre, sí, mis tías, mi mamá, amigas de mi mamá como cercanas, hasta mi padrastro de ese momento, siempre me repetían lo mismo y era que nunca, o sea, yo no lo entendía en ese momento, la verdad, pero siempre me decían que nunca me dejara tocar de nadie, siempre me decían que cuando una persona me quisiera tocar mis partes íntimas, que yo tenía que decirlo y decírselo a mi mamá. Entonces creo que esa frase, no sé, siempre me la dijeron, siempre, que nunca me dejara tocar de nadie, que nadie nunca me tenía por qué tocar nada. Entonces creo que esa es como la frase que más me decían y que más recuerdo. Ahora vamos a hablar sobre el primer amor. ¿Quién fue tu primer amor? Bueno, mi primer amor se llama Javier Nicolás Jamaica Castaño. ¿Por qué le considera su primer amor? Pues porque yo creo que sí, fue la primera persona a la que me enamoré locamente. Hice muchas tontadas y muchas estupideces por él y porque me sentía, o sea, fue la primera vez que me sentía así como en las nubes y que lo veía y eso me temblaba todo y me sudaban las manos y fue la primera persona con la que lo sentí porque pues sí. Aparte porque o sea, con él aprendí las primeras cosas sobre el amor y como que con la que di los primeros pasos como de todo esto de sentirse enamorado y todo esto. Entonces, sí, fue la primera persona con la que viví todo esto que se debe vivir, se debe vivir en el enamoramiento. Entonces, sí. Ok. Describa, por favor, el primer contacto que tuvo con esa persona y qué sentimientos le causó. Bueno, la primera vez que yo hablé y tuve contacto con Javier fue el primer día de clases en el colegio. Yo estaba sentada en las barras, bueno, sí, como en el sitio donde nos hacían reunirnos. Y él se me acercó a mí porque yo tenía una maleta de una banda que a él le gustaba, de Metallica. Entonces él llegó y se me acercó y me preguntó que si me gustaba, que súper chévere. Y fue súper gentil porque aparte yo estaba muy sola porque pues nadie más me hablaba. Entonces él fue el único que se me acercó y me habló, luego me siguió hablando y pues al final como que él se hizo a mi lado y pues ahí comenzó todo porque nos empezamos a hablar un montón. Entonces, eso, ay bueno, ¿qué sentí? No, pues la verdad como que me dio igual, no es que me haya sentido como emocionada ni nada, solo recuerdo que me dio igual, que no sentí como algo en específico. Ahora le voy a pedir hablar de su primer beso. ¿Puede describirme con detalle la situación en la que se dio y qué sintió? A ver, bueno, mi primer beso lo di como entre cuarto y quinto, no me acuerdo muy bien. O sea, entre los 9 y los 10 años. Fue en una excursión que hicimos con mi colegio en ese momento a Salitre Mágico. Y estábamos molestando como con el grupo en la parte de atrás del bus. Y entonces estábamos jugando como al último que pusiera la mano. Sí, como si el último que pusiera la mano de todos. Sí. Y pues el último que le pusiera lo ponían a besar a la otra persona. Entonces, creo que fue el otro chico el que puso de últimas la mano. Y ya, y nos tocó darnos ahí un pico tonto de niños. ¿Qué Y ya. sentiste? Nada como emoción, Uf. o sea, el chico no me gustaba porque éramos como amigos, éramos compañeros, no me gustaba en absoluto, pero sí como emoción de pronto sí, porque pues era mi primer beso y ya, sí, eso, ya. Muchas veces los niños y niñas hacen travesuras o acciones que suelen molestar a los padres por las que son castigados. Por favor, coménteme algo que haya hecho en la niñez o adolescencia por lo cual lo hayan castigado y de qué forma fue castigado. Em, pues como la que tengo así súper presente fue que mi mamá me había comprado una tablet y me la robaron en el colegio y yo se lo escondí como por un montón de tiempo, como por 6 meses o más, si te miento. y, y cuando ella se enteró,
pues me castigó y el castigo de ella siempre era pues pegarme, entonces ese día me pegaron. Ok. ¿Podrías narrarme algún recuerdo que te haya causado tristeza o decepción en la niñez? Sí, cuando estaba en cuarto hice mi primera comunión y bueno, esa vez yo estaba como muy feliz porque iba a usar un vestido así largo y bonito, entonces pues toda niña quiere sentirse como princesa, entonces yo me sentía como una princesa y pues yo estaba emocionada porque iba a ser una princesa ese día. Y en ese momento mi padrastro y mi mamá estaban como mal. Y pues yo siempre lo supe, o sea, a mí como que nunca me pueden ocultar nada porque yo la verdad no sé por qué siempre he entendido las cosas tan fácil desde tan pequeña. Y bueno, pues como que ellos estaban mal y él se había ido como de viaje, supuestamente, ¿no? Y ese día o sea, él me había prometido que iba a estar allá. Era para mí un día muy importante y muy especial. Y yo lo llamé y lo llamé y lo llamé un montón de veces y él nunca llegó y me apagó el celular. Y sí, él nunca llegó. Entonces creo que fue el momento de mi niñez que más decepción y tristeza me causó. ¿Puedes contarme si tenías algún miedo especial hacia algo, un objeto, un animal o una circunstancia? Le tenía mucho miedo a la muerte de mi mamá y de mi tía cuando estaba pequeña, porque yo me acuerdo que yo me enteré que la gente se moría. Entonces, yo me acuerdo que yo le preguntaba mucho a mi mamá que por qué, que yo no quería que mi mamá ni que mi tía se murieran nunca. Entonces, yo duré como un montón de años con el miedo de que mi tía y mi mamá se murieran. Entonces, creo que esa era como la circunstancia específica a la que le tenía tanto miedo. Ok. ¿Aún conservas ese miedo? Sí, yo creo que sí. Sí, claro. Como el miedo de que mi mamá se muera y no pueda como retribuirle todas las cosas que ella ha hecho por mí y pues perderla, porque yo, o sea, es la persona más importante en mi vida con la que pues he crecido, pues porque pues yo no crecí con un papá, o sea, pues con un padrastro, pero pues no muchos años y ella siempre ha estado ahí, entonces como que el miedo de perder a esa persona tan esencial, claro. Y mi tía también, porque pues lo que te digo es como mi segunda mamá, entonces sí, aún conservo ese miedo. ¿Por qué crees que tienes ese miedo? Por lo que te decía como de que mi mamá es una persona como tan esencial en mi vida que no concibo como una vida sin ella. Es una persona como tan necesaria como en mi día a día que aunque yo sé que digamos no la puedo ver como por su trabajo y eso, 1 o 2 días yo sé que ella está y que está bien, ¿sí? Entonces como que, y pues es que ella es como el centro de mi vida. Entonces, si yo no estoy bien con ella, por ejemplo, yo no estoy bien o completamente con el resto de mi vida. Entonces, ella es como mi centro, entonces concebir como una vida sin ella me asusta muchísimo, un montón. Y con mi tía, es que también como que tengo tantos recuerdos y tantas cosas tan bonitas y siento tantas cosas bonitas por ella que también como pensar en el día que ella se vaya, yo siento que para mí va a ser un golpe de que muy difícil me podré recuperar. Ok. Quisiera que me indiques algún suceso de tu niñez que recuerdes te genera culpa o vergüenza. Si no tienes de niñez, algo que te haya sucedido en tu adolescencia o a lo largo de los años en tu colegio. Ok, bueno, de niñez no tengo. Y de mi adolescencia tengo uno que, pues sí, me carcome bastante y es, pues cuando estaba en mi bachillerato, se filtraron fotos desnuda de una compañera. Y en ese momento lo que yo hice fue burlarme junto con varios compañeros. Y durante mucho tiempo lo hicimos y nos burlamos. Y, y como que no capté en ese momento como el daño que le podía causar a ella, el hecho de que pues nos estuviéramos burlando de su cuerpo. Y aunque nunca se lo dijimos como directamente, pues todos sabíamos como lo que pensábamos. Y me genera culpa porque con el pasar de los años como que uno se da cuenta de la gravedad como de ese tipo de situaciones. Y sí, eso es como lo que más me genera culpa, el haberme burlado de esa situación con esa compañera. Y ya.
Por favor, coménteme algún suceso que le haya generado impacto en la vida adulta. Bueno, yo creo que han sido como varios sucesos. Pero yo el que más marcado tengo, o como donde inició, considero que fue el feminicidio nacional, la violación a la niña en Vera por parte de 8, 9 policías militares. Y a la semana siguiente la violación y creo que asesinato de una niña de 4 años por allá, pues súper lejos y con un señor completamente desconocido, o sea, el que lo hizo. Siento que me generaron un impacto impresionante en mi vida porque, pues primero, me dolieron mucho porque, o sea, uno sabe que es ajeno, pero que es triste como darse cuenta como mujer que uno va a tener que seguir viviendo eso durante mucho más tiempo porque como que aún no hay la conciencia para que la gente se dé cuenta para que los hombres no se den cuenta que eso está mal y que no hay que hacerlo. Entonces, como que primero eso, como el dolor de mujer, de sentir como, de pensar en lo que esa niña estaba sintiendo y cómo va a vivir el resto de su vida, me generó mucho dolor y me cambió como mucho el pensamiento, porque también después de eso como que se me generó un pánico, un miedo como a los hombres como tal. Yo no sé, como que actualmente confío en 2, 3 hombres y es mucho. Y eso me generó impacto porque me cambió la vida, porque acercarme a cualquier hombre desconocido o algo así me asusta bastante. Y como pensar cuando algún día me vaya de fiesta, como que me pueda llegar a pasar algo, me asusta bastante, aunque ya lo logro como manejar un poco más. Siento que esos sucesos me impactaron porque me cambiaron la vida, porque me generaron un pánico bastante importante hacia los hombres, hacia estar en otro sitio que no sea mi casa, hacia estar con gente desconocida. Entonces siento que esos han sido los sucesos que me cambiaron como en mi vida adulta. Si tuviera que imaginar algo que le sucediera y le causara vergüenza en la edad adulta, ¿qué sería? Bueno, primero, como algo así como simple, pasarme de tragos y hacer el oso y hacer show y de todo eso, siento que me daría una vergüenza impresionante que no podría superar en un largo tiempo. Ok. Y la segunda cosa, siento que volver a donde estaba respecto a mi autoestima me causaría mucha vergüenza. Como volver a dejar que alguien se aproveche de mí, volver como a poner a cualquier persona por encima mío, me causaría vergüenza conmigo misma porque es como que me ha causado mucho, o sea, ha sido muy difícil como llegar a donde estoy ahora de valorar como y darme o sea, de valorarme y darme mi lugar en la vida y en cualquier situación y pensar como en el hecho, en algún momento como que vuelva a permitir que alguien eh, se pase conmigo y lo deje y como poner a una persona encima mío, me parece que ese es un retroceso y me daría como mucha vergüenza como conmigo misma dejar que retroceder de esa manera en ese aspecto. Y yo creo que eso. Para finalizar, quisiera que me comentaras algo que imagines con frecuencia o con lo que sueles fantasear, no importa su contenido o su coherencia. Bueno, yo normalmente fantaseo como toda mi vida si, si yo llegara como a lo que quiero con mi banda. Sí, como que yo fantaseo cómo sería como el concierto. Entonces, digamos, como que me imagino como a las personas y allí como el escenario, todo. Me imagino como las giras, como lo que compartiría como con estas personas que son pues tan importantes en mi vida. ¿Cómo podría yo ayudar? O sea, fantaseo también mucho como con lo que haría con el dinero que ganaría. Fantaseo mucho como con poder hacer parte de fundaciones que ayuden a animales y gastar mi dinero en eso,
en ayudar al medio ambiente, en darle voz a quienes no tienen voz. Es como lo que más fantaseo, como en lograr eso y cómo sería mi vida si haciéndolo como cantante de metal y como, no sé, animalista, ambientalista, abogada ambientalista y todo ese tipo de cosas. Eso es como con lo que más fantaseo.